Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Raymore Play Juegos. Estamos aquí en la sección histórica y voy a comentar unas cosillas sobre lo que fue, digamos, la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente que no fue el único actor, no fueron los únicos soldados los que lucharon los de la Unión Soviética contra el eje. Y vamos a verlo ahora desde varios puntos. No soy historiador, solo un fan de historia. Este vídeo busca entretener con curiosidades históricas. Si te gusta lo que ves, te invito a que investigues más por tu cuenta. El vídeo viene a razón de ciertos comentarios que se leen en las redes sociales, los cuales afirman que desde siempre se nos ha lavado el cerebro de que fueron los estadounidenses o los yanquis los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y que no, que la ganaron únicamente los rusos. Bueno, en honor a la verdad, he de decir que siempre he disfrutado del cine bélico, como de los documentales, pasión que compartía con mi padre, el cual disfrutó del cine siempre en la medida de lo posible, yendo en su juventud a ver las películas de romanos, luego las de western y finalmente de las de la Segunda Guerra Mundial. Luego, cuando compartíamos la afición, solíamos ver documentales y películas del género bélico. Y la verdad, los estadounidenses nunca ganaron la guerra. La finalizaron en el Pacífico, es lo único que es cierto. Y por matizar, la única vez que los estadounidenses ganaron la guerra contra Alemania fue en el filme de Malditos Bastardos, que mataron a Hitler en un cine. Perdón por el spoiler, pero la peli tiene unos años. Aunque creo que todos sabemos que eso fue venirse arriba por parte de Tarantino. Nada más. Obviamente, sobran las palabras a la hora de hablar sobre el esfuerzo ruso en la guerra. Se comieron el grueso del ataque alemán, italiano, húngaro, rumano, junto con un largo etcétera. Regaron la tierra con la sangre y con mucho esfuerzo consiguieron detener al eje en los 3 frentes que le habían abierto. Tras varios años de guerra, y después del fracaso de conseguir tomar Leningrado y Moscú, así como el desangrado que tuvieron los alemanes en Stalingrado, la URSS lanzó un brutal contraataque que, aun con un elevado coste en vidas, consiguió vencer a los alemanes en el frente este y tomar Berlín. Bien, y como decía al principio, esto fue entre otras cosas gracias a la ayuda que enviaron los aliados occidentales y la victoria de Kursk, donde los soviéticos consiguieron doblegar a Alemania y tuvieron desde siempre la iniciativa de la guerra. Pero vamos por partes. Por un lado tenemos la ley de préstamo y arriendo, en la que los aliados occidentales la usaron para ayudar a su aliado oriental. Tiene una fama bastante divertida. Por un lado unos creen que ha sido literalmente la hostia en verso y que salvó a los rusos, y por el otro creen que fue poco más que nada y los rusos se la arreglaron solos. Y en mi humilde opinión, ambos tienen razón. Me explico. Por un lado, es cierto que todo el material que le enviaron a la URSS, en el mejor de los casos, estaba ya algo desfasado, y en el peor eran chatarras inútiles, que poco podían hacer con el clima, el terreno o incluso la doctrina soviética. Os pongo en imágenes lo que muchos creen que fue el mayor apoyo con el que los soviéticos pudieron llegar a Berlín. Porque sí, muchos obvian la línea de suministros. De hecho, muchos creen que la guerra es la vanguardia donde se pegan tiros y cañonazos, pero sin una retaguardia a la altura estás bastante jodido. Por un lado tenemos los camiones, los cuales sirvieron para llevar a cabo operaciones de suministros, mover tropas y por supuesto armar a los Katiuska, los cuales fueron muy útiles, entre otras cosas, para minar la moral de sus enemigos del eje. Luego tenemos las botas y las conservas, algo que parece bien simple, pero que no hay que olvidar que desde Moscú a Berlín hay algo más de 1600 kilómetros, en línea recta. Eso caminando son muchos kilómetros y unos cuantos pares de botas o suelas por soldado. Por otro lado, a pesar de la potencia de la industria soviética, la industria conservera no estaba a la altura para mantener alimentados a los millones de soldados que tenían en el frente. Y en el Ejército Rojo, aún en campaña se servía rancho caliente, o frío, según fuera el momento. Claro, cuando estás en posiciones defensivas es relativamente fácil. Sin embargo, cuando vas alargando tu frente por cientos de kilómetros, se hace más y más complicado. Y ahí es donde el apoyo estadounidense en esta materia fue clave. Gracias a estos 3 elementos, los rusos pudieron llegar a Berlín,
y tomarla. Sin esto, aunque no dudo de que los rusos hubiesen ganado la guerra, sí dudo que hubiesen llegado a Berlín. Por último, tenemos un recurso que sí fue muy valioso en la Unión Soviética, y no es otra cosa que el acero, toneladas y toneladas de barras de acero que llegaron por el mar de Barents en el Océano Ártico a los puertos rusos, lo que permitió, junto a la propia industria acerera soviética, mantener ese ritmo de construcción de los carros, artillería y otros medios, pudiendo solventar las enormes bajas materiales que tenían los rusos o los soviéticos, en este caso. La batalla de Kursk supuso el principio del fin del ejército de Alemania en el este, perdiendo esto su última oportunidad de tener la iniciativa en la guerra. En la imagen podemos ver que los soviéticos, en prácticamente todas sus fuerzas, superan o incluso doblan de forma sobrada al ejército alemán. Sin embargo, si vemos las pérdidas, podemos ver la cantidad de bajas, siendo la de los rusos notablemente superiores a pesar de su victoria táctica. Pero la gracia de todo esto es que los soviéticos supieron mucho antes del ataque alemán, lo que les permitió movilizar a trabajadores forzados e ingenieros, superando el número de estos en más de 300.000, formando varias líneas defensivas, excavando más de 5.000 kilómetros de trinchera en un frente de 40 kilómetros, con 300 kilómetros de profundidad, poniendo miles de kilómetros de alambre de espino y casi 1 millón de minas entre su formato antipersona y anticarro. Ahora veamos las bajas de la batalla, en las cuales los soviéticos prácticamente doblan en todas sus armas a la de los alemanes, salvo en la aviación, que fueron bastante equiparables. Y ahora viene la gran pregunta: ¿quién avisó a los soviéticos de este ataque alemán con antelación? Pues fueron los aliados occidentales, concretamente los británicos, los cuales, con su servicio de inteligencia, supieron de los planes alemanes y avisaron a los soviéticos con tanta antelación. Ahora os dejo que os imaginéis el resultado de esta batalla sin las posiciones preparadas soviéticas. Sé que es entrar en especulación, obviamente, pero no sé si en este caso los alemanes hubiesen desistido de la batalla o la guerra entraría en una nueva dinámica, haciendo el conflicto bastante diferente y quizás consiguiendo los alemanes esa iniciativa que tanto buscaban recuperar y que podrían perderla tiempo después en otra batalla, obviamente, pero por eso estamos especulando. Pero imaginaos eso, que los soviéticos simplemente no son avisados. Dicho todo esto, con los datos en la mano, creo que es prueba más que suficiente que la URSS no ganó en solitario a la Alemania de Hitler, sino que recibió cuantos ayuda, ya fuesen recursos o información. Evidentemente, tuvo el peso de la contienda, eso no se lo puede negar nadie. Fue la que más muertos puso y la que más frente tuvo. Pero, de ahí a decir que únicamente la Unión Soviética ganó la guerra, creo que es un absurdo. Ahora, para finalizar más o menos el vídeo, vamos a dar unos datos de los aliados occidentales, empezando por Francia e Inglaterra, que vieron de forma pasiva cómo se invadía Polonia. Es más, si la URSS se hubiera ayudado a los aliados occidentales y atacado a Alemania en ese momento, es posible que la guerra no hubiera pasado de 1941. Esto obviamente es una especulación, pero también miembros del ejército alemán dijeron que si Francia les hubiese atacado por retaguardia en el momento de la invasión de Polonia, pues el resultado era bastante incierto. Y ya hablando de Inglaterra, ellos se comieron un asedio y en general la batalla del Atlántico, la cual fue necesaria no solo para soportar el susodicho asedio, sino también para llevar recursos a la Unión Soviética. Los Estados Unidos, a diferencia de lo que muchos creen, no entraron en la guerra con el desembarco de Normandía, sino que lo hicieron cuando Japón y seguidamente Alemania le declararon la guerra tras el ataque de Pearl Harbor en 1941. Desembarcan en África en 1942, haciendo un nuevo frente a Italia y Alemania en el norte de África. Y en 1943 lo hacen en Italia, aniquilando a la Italia de Mussolini. Luego, a petición de Stalin, finalmente desembarcan en Normandía en 1944, pero los yanquis ya tenían mucha guerra a las espaldas contra el eje, concretamente un año menos que los soviéticos.
Para 1945, tanto Estados Unidos como la URSS tenían sobre el terreno algo más de 11 millones de soldados. La diferencia es que la URSS tenía prácticamente todo en los medios terrestres, mientras que los estadounidenses lo tenían repartido primero entre el Pacífico y el Frente Oriental y luego en sus distintas armas, es decir, la Marina, la aviación y el ejército terrestre. Pese a todo, Estados Unidos aún tenía 2 millones de hombres en Europa, donde estaban la mayoría de las fuerzas soviéticas. Y como último de estos apuntes, no hay que olvidar que en el frente occidental había casi 2 millones de soldados del eje, que se enfrentaban a los aliados occidentales, muy por debajo de los casi 6 millones que había en el frente oriental, es muy cierto. Sin embargo, tener esas fuerzas ocupadas también fue algo que ayudó y mucho a los soviéticos en su guerra en el este. Bueno, y aquí es mi pequeña conclusión. Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que decir que uno u otro ganaron la guerra es erróneo, obviamente. Decir que lo hicieron uno u otro en solitario es mucho más erróneo. Pero la realidad es esa. Los soviéticos llevaron el peso de la guerra, pero los aliados occidentales le ayudaron mucho. A términos militares esto no es muy certero, pero bueno, es un vídeo explicativo que tenía ganas de hacer, porque llevaba tiempo viéndolo en las redes sociales. Sí, todavía veo Facebook, soy un viejo. ¡Viejo! Bueno, recordar que estamos haciendo directos en Twitch todos los días. Bueno, prácticamente. Seguirme en las redes sociales, por ahí abajo tenéis el Discord y todos los enlaces necesarios. Y de verdad, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dicho esto, ya sabéis, larga vida y prosperidad para los vuestros y vuestra familia. Bueno, eso quedó feo, pero bueno, es el final del vídeo, me la pena. Chao, chao.